Capítulo 10. El interior de Stratholme era tan silencioso y maloliente como lo recordaba. Los militares se habían instalado en el interior, pero 300 personas no significaban nada para las ruinas de una ciudad. La purga del príncipe Arthas había sido exhaustiva. Arvis negó con la cabeza con desagrado, preguntándose si el príncipe ya se había convertido en caballero de la muerte en aquel entonces. Sin duda, tendría sentido. Destruir una ciudad antes de llevar el ejército a Rasganorte. Tenía sentido. Mientras avanzaba, ignoraba la naturaleza exacta del destino del príncipe. Apenas importaba. Una ciudad vacía significaba que podía moverse fácilmente entre los edificios sin alertar a nadie. Ni siquiera necesitó usar ninguno de los trucos que había ideado, lo que demostraba que la guarnición estaba más centrada en mantener a los campesinos alejados que en defenderse de un posible ataque de muertos vivientes desde la ciudad. En ese momento, no había muertos vivientes dentro, pero no contaban con Bloom para garantizarlo. Se movió, utilizando los atajos que había descubierto durante su miserable época. La ironía no le pasó desapercibida. Pronto llegó a la zona que había sido convertida en guarnición provisional. Un conjunto de posadas reconvertidas en guarnición y una caseta de guardia. No era una mala elección, ya que estaban prácticamente intactas. Además, se encontraban lo suficientemente cerca de la puerta principal en caso de ataque. Al acercarse, frunció el ceño. Se suponía que la guarnición contaba con 300 personas, pero el número de guardias en las murallas apenas era de 80. Demasiado pocos, incluso si actuaban con cautela y trabajaban en 3 turnos en lugar de 2. Intrigado, se acercó a la guarnición por detrás. Tras un pequeño salto por encima del muro del patio que utilizaban como vivienda, tomó un casco abandonado y una capa y comenzó a caminar con normalidad. Sabía que, con la mayoría de los soldados ya apostados en las murallas, podría pasar desapercibido. Sobre todo porque sabía quién se mostraría curioso y quién ignoraría a los demás. Encontró la primera señal de problemas en la caseta de guardia. 8 soldados montaban guardia fuera del edificio, armados y en estado de alerta, con una postura rígida y tensa. Podría haber sido una simple curiosidad, pero supo interpretar su lenguaje corporal. Les preocupaba más lo que había dentro. Intrigado, usó su habilidad de percepción. No fue perfecta, pero le bastó para intuir lo que sucedía. Se sorprendió al percibir la presencia de casi 80 personas en la caseta de guardia, la mayoría en el sótano, apiñadas. Considerando que no escaseaban precisamente los bienes raíces, comprendió lo que estaba sucediendo. Era una prisión. La pregunta era, ¿para quién? Podría haber matado a 8 guardias sin armar demasiado revuelo, pero era solo una idea ociosa. Tenía una docena de maneras mejores, la más sencilla de las cuales era caminar hasta la parte trasera del edificio, subir fácilmente al segundo piso y entrar desde allí. Estaba dispuesto a arrancar la puerta desde dentro, pero por suerte, la habían dejado sin llave. Un descuido básico, algo que no esperaba del comandante del campamento. Le caía mal, pero no podía decir que fuera incompetente. La gente estaba en el sótano, así que bajó sigilosamente, usando su sensor de maná 2 veces para asegurarse de no encontrarse con nadie hasta llegar allí. Allí vio a 2 guardias más. Ambos sargentos pertenecían firmemente a la facción de Garitos y parecían mucho más tranquilos que los de afuera. También estaban jugando a las cartas. Arvis echó un vistazo a su alrededor y vio a unos 60 guardias, amordazados, encadenados y hacinados en celdas. Sus identidades eran sorprendentes: Ayerton, 4 de los 6 sacerdotes asignados a la guardia y, lo más interesante, el comandante Alford. Se preguntó qué había sucedido para que terminaran así. Dobló la esquina con rapidez. Cuando los 2 notaron su presencia, ya estaba junto al primero, clavándole el puño en el plexo solar. No con toda su fuerza, pues no quería matarlo, pero sí con la suficiente para doblegarlo. Se desplomó con un jadeo. El aire salió de sus pulmones. El sargento segundo fue más rápido y extendió la mano para desenvainar su espada. Arvis le agarró la muñeca, apretó lo suficiente como para entumecerle los dedos y le propinó un golpe preciso en el costado de la cabeza. Los ojos del guardia se pusieron en blanco y se desplomó. Estaba vivo, y con 4 sacerdotes encerrados, no le preocupaba que pudiera morir.
Se dirigió directamente a la celda donde se encontraba Ayrton, quien tenía un aspecto bastante maltrecho, con la túnica desgarrada y un moretón que le cubría el lado izquierdo de la cara. Era lo más parecido a un amigo que tenía. Cruzó la mirada con él y vio que Ayrton le hacía un gesto con la cabeza, con expresión de alivio, para luego dirigirse al comandante con otro asentimiento. Arvis captó la indirecta. Ayrton no quería ser el centro de atención en ese momento. Comprensible. Se acercó al comandante Alford, curioso por saber cómo había llegado a esa situación. Alford era un oficial de carrera, un campesino que había ascendido a pesar de no ser un guerrero genial que hubiera ganado el título de caballero. Era lo suficientemente competente como para dirigir una guarnición y lo suficientemente prudente como para evitar crearse enemigos. No era el tipo de hombre que esperaba encontrar encerrado en una celda. Alzó la vista cuando Arvis se acercó. Tenía la cara hinchada, un ojo morado y el labio partido. Alford apretó la mandíbula. Ayer llegó un jinete del sur. El comandante Renault, con órdenes de ese bastardo de Garitos, dijo. Algo que sonó premeditado. Adelante, comandante. Garitos será de la familia, pero si está haciendo daño a la gente, le cortaré la cabeza antes que a nadie, declaró. Se dio cuenta de que la ira de Alford no era fingida, lo que significaba que su querido tío había hecho algo realmente extraordinario, incluso para sus propios estándares. Hizo una pausa, humedeciendo su boca seca. Ningún civil debía ser admitido en ninguna guarnición sin autorización previa de la oficina del Gran Mariscal. Todos los recursos debían reservarse para operaciones militares y las guarniciones debían estar listas para la movilización. La gestión de refugiados se declaró asunto no militar, a cargo de los paladines de la mano de plata. Ah, con eso bastaría, dijo Arvis. Conocía a su tío lo suficientemente bien como para entender sus intenciones. Estaba intentando hacerse con el trono vacante. Eso no le habría importado, pero su estratagema era igualmente evidente. Mantener las fuerzas militares bajo su mando, al tiempo que optimizaba los recursos de los paladines de la mano de plata, quienes no abandonarían a los refugiados a su suerte. No tenía duda de que Garitos tomaría el ejército y se retiraría hacia el sur, hacia las tierras altas de Arati, dejaría que los demás se encargaran de los no muertos y luego descendería para cobrar las recompensas. Me negué a cerrar las puertas a mujeres y niños mientras nosotros esperábamos a salvo la evacuación. Su voz denotaba la furia contenida de un hombre castigado por hacer lo correcto. Renault me relevó del mando. Arvis miró las otras celdas. ¿Y las demás? Cualquiera que se haya puesto de mi lado, la voz de Alford se volvió inexpresiva. Ese hombre es un matón con uniforme de policía. Arvis asintió mientras examinaba la celda con más detenimiento. Los barrotes eran de hierro, fijados a la piedra, diseñados para contener a los soldados rebeldes durante los castigos disciplinarios en tiempos de paz. Comandante, necesito preguntarle algo, y necesito una respuesta sincera. Miró a Alford a través de los barrotes. Si lo saco de aquí, ¿qué piensa hacer? Recuperen mi mando. Abran las puertas. Alimenten a esa gente. ¿Bajo la autoridad de quién? Alford vaciló. Bajo la autoridad del rey. Soy un oficial comisionado de Lord Aeron. ¿Cómo podrías entrar al servicio de la casa Garwen? Preguntó, sin perder la oportunidad. De esa forma, incluso si las cosas se complican y Lord Aeron se restablece, tendrás argumentos legales para defenderte. Lo miró fijamente. Alford pareció sorprendido por su insistencia. Mientras pueda ayudar a la gente. Perfecto, dijo Arvis. Podía ver que la mayoría de los soldados lo miraban con desdén, con la perspectiva aún marcada por los días en que él era capitán y estaba dispuesto a ser intimidado por los soldados rasos. Estos dos no tienen las llaves. Si puedes ir y robar las llaves de la residencia de Renault. No respondió. Solo soltó una risita, se acercó a los barrotes, hizo una pausa para adoptar una pose perfecta y los arrancó de su sitio. Menos mal que los demás estaban amordazados, pues así sus jadeos quedaban ahogados. Alford se quedó mirando fijamente mientras repetía el mismo procedimiento con las cadenas. Luz arriba, susurró. Quizás subestimé un poco mis capacidades, comandante, dijo con descaro, consciente de que era su única oportunidad para cambiar la impresión que tenían.
No reaccionar a sus intimidaciones dejó de ser patético cuando tuvo la fuerza suficiente para destrozarles el cráneo de un solo golpe. En aquel entonces no lo tenía, pero no tenía ningún motivo para revelar ese hecho. Arvis se dirigió a la celda de Ayerton y repitió el procedimiento, y luego los demás hicieron lo mismo. Por suerte, la mayoría de los soldados solo estaban atados, no encadenados. Dos de ellos tomaron las armas desechadas de los sargentos a los que había derribado y cortaron los brazos de los demás. Sanadores, empiecen a curarlos. Ayerton, a mí, ordenó Arvis, aprovechando la oportunidad para imponer su autoridad. Alford comprendió lo que estaba haciendo, pero simplemente asintió, aún en estado de shock. Alford pasó por el hueco con las piernas temblorosas, apoyándose contra la pared. Su expresión había pasado de la sorpresa a algo más complejo, la mirada de un oficial veterano que reevalúa todas las suposiciones que había hecho sobre el joven capitán al que había ignorado. Se dirigió hacia Alford, mientras Ayerton se tambaleaba hacia ellos. Bajó la voz para darles una explicación. Si alguna vez hubiera revelado mi potencial, mi tío me habría mandado matar, explicó, una declaración mucho más creíble después de que dicho tío ordenara con tanta naturalidad la muerte de miles de personas. El hecho de que fuera una mentira descarada no importaba, sobre todo porque la verdad era mucho más absurda. Un heredero sin poder es un estorbo. Uno con el talento suficiente para rivalizar con las leyendas es una amenaza que merece ser eliminada en la cuna. Ya no te escondes, dijo Alford. Tengo que hacerlo, declaró Arvis. Esconderme como un cobarde cuando el mundo arde no es mi estilo. Arvis sostuvo su mirada fija. Ya no voy a esconderme más. Alford miró los barrotes retorcidos, luego a Arvis. ¿Qué necesitan de nosotros? Necesito Stratholme. No las ruinas, sino la guarnición. Las murallas, los soldados, los suministros. Es la posición defensiva más fuerte de la región y actualmente está siendo desperdiciada por un matón que sigue las órdenes de un hombre al que no le importa si mueren todos los civiles de Lord Aeron. A partir de ahora, pertenecerá a la casa Garwen y estará abierta a todos los refugiados. Los militares pueden jugar con los demás. Nosotros nos centramos en salvar vidas. Alford no tardó en captar la indirecta. Se arrodilló y juró lealtad. Arvis esperaba que los demás soldados necesitaran algo de tiempo, tal vez un pequeño empujón. Se equivocó. Se arrodillaron al instante, declarando también su lealtad. No sabía si fue su oportunidad, su demostración de fuerza o su carisma lo que inclinó la balanza, pero desde luego no se quejaba. Hazaña conseguida. Recluta a 5 sacerdotes. Y 1x ticket de gacha aleatorio ventaja plateada. Hazaña conseguida. Recluta a un mago. Y 1x ticket de gacha aleatorio ventaja plateada. Hazaña conseguida. Recluta 250 seguidores. Y 1x ticket de gacha aleatorio ventaja plateada. Alford. A partir de hoy, eres el comandante del ejército de la casa Garwen, dijo. Organízalos mientras voy a buscar armas. Parecía indeciso. Podemos tomar Stratholme sin derramamiento de sangre si estamos armados, recordó. Tiene usted razón, mi señor, declaró, y luego se giró para dirigir la operación. Arvis se alegró de tener las entradas. No le sorprendió no recibir ninguna recompensa por reclutar un ejército. Lo mismo ocurrió con la milicia. Solo después de que su organización estuviera completa, recibió su recompensa. No es que estuviera desesperado por conseguir otro billete. En cambio, subió las escaleras, usando su capacidad sensorial para asegurarse de que el alboroto pasara desapercibido. Por suerte, el sótano era lo suficientemente profundo como para que no se dieran cuenta. Mientras subía al segundo piso, comenzó a activar los boletos. Seleccione 1. Prestación. Rasgo poco común. Cualquiera que sea la ciudad en la que estés viviendo actualmente, recibes el equivalente a 2 veces el salario mínimo diario de esa ciudad / país, ya sea depositado en tu cuenta o transportado a tu billetera todos los días. Ráfaga. Habilidad común, te permite conjurar y controlar vientos lo suficientemente fuertes como para herir y derribar a hombres adultos. Ambos eran inútiles, pero la asignación lo era aún más. Un puñado de cobre no significaba nada.
Mientras tanto, Gust al menos sería útil si se enfrentaba a atacantes a distancia, especialmente si luchaba en Blade y no podía usar Bloom. Activó el segundo boleto. Seleccione 1. Gabardina táctica. Artículo común, una gabardina de aspecto muy atractivo, excepcionalmente duradera y resistente, a la vez que cómoda. Además, todos los bolsillos de la gabardina son 10 veces más grandes por dentro de lo que deberían ser normalmente, lo que permite guardar más cosas. Piernas fuertes. Rasgo poco común, tus piernas son más fuertes y resistentes que el promedio, lo que mejora ligeramente tu velocidad y aumenta sustancialmente la potencia de tus patadas. Sin pestañear, escogió la segunda recompensa. Tener espacio de almacenamiento adicional sería conveniente, sin duda, pero considerando lo crucial que era la movilidad para la respiración acuática, la elección era obvia. Con ello, finalmente podría desplegar la tercera forma de forma efectiva si fuera necesario. Seleccione 1. Agricultura. Habilidad común. Posees amplios conocimientos y habilidades agrícolas que pueden competir con los agricultores más experimentados, incluyendo cómo mantener una granja, cuidar el ganado, saber cómo mantener el suelo, etc. Pergamino mágico de ventisca. Objeto común, un pergamino mágico que, al ser invocado, desata una feroz ventisca de 1 kilómetro de ancho centrada en el usuario, que no le afecta y dura 30 minutos. Tiempo de reposición, 8 horas. Contra cualquier otro enemigo, un pergamino mágico que pudiera usarse cada 8 horas habría sido una herramienta excelente, pero contra los no muertos, era peor que inútil. En comparación, la agricultura era mucho más valiosa, sobre todo porque pronto sería responsable de alimentar a miles de personas. Cuanto más supiera de agricultura, más eficientemente podría usar a Bloom para alimentar a la gente. Dudaba que fuera suficiente para alimentar a miles, pero aún así podría ser crucial para evitar la hambruna. Mucho mejor que intentar usar hielo contra los no muertos. En definitiva, no podía decir que las recompensas le impresionaran especialmente, pero eso no le preocupaba. En vez de eso, salió por la ventana, rodeó la habitación que usaban como armería y derribó a los 2 guardias con la misma facilidad. A partir de ahí, hicieron falta 4 viajes para armar a todos con espadas. Hazaña conseguida. Da los primeros pasos hacia un ejército adecuado. Ticket de gacha aleatorio y 1x ventaja de oro. Seleccione 1. Sharingan. Objeto de élite, Naruto, un par de Sharingan recién extraídos de un Sasuke Uchiha que los acaba de desbloquear, almacenados en un fluido especial que garantiza su conservación. Si encuentras un médico lo suficientemente capacitado, puedes hacer que te los implanten. Reunión. Habilidad rara, te permite lanzar un grito ensordecedor que fortalece a tus aliados, otorgándoles el coraje de un león y una motivación infinita que convertiría incluso a un chef en un guerrero intrépido capaz de derrotar a un soldado. Eligió Rally. No lo pensó mucho. No tenía ni idea de qué tipo de objeto era un Sharingan, por qué venían en pares ni por qué querría implantárselos. Teniendo en cuenta que estaban catalogados como objetos de élite, habría corrido el riesgo si la otra recompensa hubiera sido algo de lo que pudiera prescindir. Pero infundir valor a sus hombres era demasiado importante como para correr tal riesgo. Incluso en batallas ordinarias, el valor podía marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Cuando se enfrentaba a muertos vivientes, y la mayoría de sus hombres ni siquiera habían empuñado armas antes. Cambió de habilidades por primera vez, dándose cuenta instintivamente de que tardaría 5 minutos en volver a activarlas, un tiempo durante el cual ambas habilidades quedarían inutilizables. También se alegró de tener sensor, lo que significaba que su detección de maná estaba ahí para gestionarla. Roots podría haber sido útil, pero no tanto como para infundirle confianza. Estaba a punto de dar un golpe de estado, y levantar la moral le sería de gran ayuda. Estamos listos, declaró Arvis una vez que todos los soldados se hubieron recuperado. ¿Deberíamos intentar conseguir también armadura? Preguntó a Ayrton. Alford negó con la cabeza. No vale la pena correr el riesgo. Simplemente enviaremos un guardia a Renault para informarle que estoy dispuesto a seguir sus deseos. Vendrá a regodearse. Mientras sugería esto, miró a Arvis, sin duda tratando de ver si rechazaría una idea, deshonrosa. A Arvis no le pareció raro. Muchos caballeros se negarían.
Algunos paladines incluso destituirían a Alford de su mando solo por sugerirlo. Buen plan, aprobó Arvis. Pero tienen 8 guardias en la puerta y alguno podría hacer preguntas. Podemos neutralizarlo sigilosamente, ponernos su armadura y visitar a Renault en su oficina. Funcionará mejor, sobre todo porque estará en el comedor con los demás capitanes. ¿De verdad?, preguntó. Sí. A Renault le gusta darse un festín con los capitanes. Ah, al estilo Garitos, respondió Arvis. No es que hubiera nada de malo en cenar con los oficiales como un evento en tiempos normales, pero festejar en medio de un desastre. Suspiró. No me extraña que Lord Aeron se desplomara tan rápido. Neutralizar a los guardias de la puerta fue fácil. Arvis ayudó a Alford y a otro guardia a bajar por la ventana del segundo piso. Ayrton lanzó un hechizo para amortiguar el sonido. Atacados por ambos flancos, los 8 guardias ni siquiera tuvieron tiempo de desenvainar sus espadas antes de ser derribados y arrastrados al interior. 3 de ellos esperaron afuera por si alguien se acercaba a revisarlos, pero no hubo peligro. 5 minutos después, se les unieron 8 guardias más, todos con armadura, mientras que el resto estaba listo para seguirlos. Era el momento de un golpe de estado.